Cuando decidí tener hijos en el NHS, yo estaba trabajando en un GP Practice, llevaba trabajando mucho tiempo, aproximadamente 5 años, y estaba muy feliz, había aprendido muchísimas cosas. Dentro de este GP Practice estaba trabajando como asistente de enfermería, como asistente de los médicos, pero hacía de todo en este GP Practice. Los GP Practices en Inglaterra son parte del NHS, pero no hacen parte del sistema de Agenda for Change. Y como los empleadores son los médicos, son socios que se unen y forman una clínica, ellos son los que ponen como las reglas de lo que pasa dentro de este GP Practice. Pero reciben toda la plata para poder manejar la clínica con recursos del gobierno del NHS. Y yo decidí tener hijos y no tenían un maternity leave in place, entonces decidí cambiar de trabajo. Cuando empecé a hacer como esa búsqueda laboral, yo trabajaba en Oxford, estaba en los Oxford University Hospitals, que es uno de los hospitales más grandes en el Reino Unido. Empecé a buscar trabajo allí y estaba muy indecisa si hacerlo en el área clínica o administrativa. Yo ya venía con mucha experiencia en el área clínica porque lo había hecho con este GP Practice, pero dije, bueno, voy a como experimentar cómo funciona el área administrativa dentro de un hospital y apliqué a la sala de urgencias como recepcionista de la sala de urgencias y conseguí mi primer trabajo. Inglés ya estaba muchísimo mejor, pero claramente no era perfecto y eran tareas diferentes. Sin embargo, ya tener la experiencia que tenía como cuidadora y en el GP Practice me ayudó muchísimo a entrar al NHS dentro de un hospital, el Oxford University Hospitals, donde aprendí un montón y empecé con toda mi carrera profesional y tuve la licencia de maternidad, que era como uno de los objetivos que yo tenía. En el NHS no te vas a quedar sin trabajo si tú estás dispuesto a adaptarte a las necesidades del servicio, y eso fue lo que pasó cuando yo estaba en mi búsqueda dentro del hospital. Había muchos trabajos en el área de enfermería, pero yo quería experimentar otras opciones. Esto fue antes de COVID. Lo que quiero que sepan es que ustedes, si ya están trabajando dentro del hospital, dentro del NHS, los felicito, lo han logrado, es lo más importante. Mis compañeras de la clínica me decían, wow, conseguiste el trabajo, es muy difícil entrar a trabajar allí, ¿cómo lo has hecho? Mis compañeras inglesas. Y les conté de lo que yo había hablado, de las experiencias, de las habilidades transferibles y de cómo entender, cómo leer e interpretar el job description, el person specification y estar dispuesta a navegar el sistema de abajo. Yo estaba en la clínica, era banda 4 en el GP Practice, porque las funciones que desempeñaba clínica eran más, pero cuando pasé al hospital lo hice en una banda 3 porque estaba cambiando de área, ya no era clínico sino administrativa y por eso empecé a banda 3, pero entré a trabajar al hospital, que era lo más importante. El objetivo de este módulo es que aquí tú vas a entender cómo es la vida laboral dentro del NHS, los derechos que tienes, cómo funcionan los sistemas internos, un poco de la cultura británica y cómo planificar ese crecimiento profesional para que puedas alcanzar tus metas de la carrera que quieras hacer dentro del sistema. Cuando estás ya vinculado dentro del NHS hay diferentes plataformas, todo es digital, todo es virtual y hay plataformas que tú vas a utilizar para poder manejar tus desprendibles de pago, para manejar varias documentaciones. Yo tengo un short que tengo en mi canal de YouTube. Creo que lo tengo en mi canal de YouTube de inglés o español, están en los dos y allí explico cómo hacerlo desde el celular porque yo administro todo lo que pasa con mi trabajo desde mi celular y con eso lo hago en cualquier parte donde esté. Entonces, una de las plataformas que quiero que aprendas a utilizar es la de Electronic Staff Record y esta es muy importante porque allí tú vas a ver los desprendibles de pago. Allí tú vas a poder ver todo el tema de tu contrato, entender el tema de las pensiones, toda la información, en qué banda estás, cuánto te están pagando, cuándo vas a volver a tener como tu incremento. Los incrementos son anuales dentro del NHS, pasa un poquitico antes del cierre del año fiscal. Pero toda esta información tú la vas a encontrar en esa plataforma Electronic Staff Record y lo tienes que hacer. Si tú no lo has configurado para hacerlo desde tu celular o desde casa, tienes que hacerlo cuando estés dentro del hospital o dentro del sitio de trabajo, porque te va a pedir como una verificación en un documento que solamente puedes hacerlo con la
con el internet dentro del hospital. Entonces es muy importante que si tú quieres tener acceso a esta información desde tu celular, desde tu dispositivo móvil, lo hagas cuando estés en el trabajo. Muy seguramente en la intranet, allí puedes encontrar la ruta de cómo hacerlo, pero si no, te cuento en mi short. Ve y visita mi short porque allí te explico cómo hacerlo. Otra plataforma que vas a utilizar allí es el eRosta o Allocate. Y en esta plataforma tú vas a entender cómo ver tus turnos, los cambios que puedas hacer con las personas con las que estés trabajando, pedir las vacaciones en el annual leave. Vas a poder también agendar study leave. Es muy importante que ustedes sepan que cuando estamos vinculados dentro del NHS, hay entrenamientos todo el tiempo, hay mandatory training, hay essential training, hay training del que tú quieras hacer, pero siempre tienes que, si tú estás de turno, si tú eres del área clínica, tienes que buquear ese día. Con eso la persona que está administrando el personal sabe con quién contar o no y que los pacientes puedan tener la atención que necesitan. Pero todo esto lo haces a través de esa plataforma que se llama eRosta Allocate. Otra plataforma súper importante es la plataforma de e-learning, como les estaba diciendo, dentro del NHS. Es que no sé cómo explicarlo, pero hay muchísimas capacitaciones que son muy buenas, aprendes todo el tiempo y unas son obligatorias, otras son esenciales. Entonces, dentro del e-learning tú vas a completar el mandatory training que aplica para todo el mundo. Uno de ellos es el safeguarding, se hace creo que cada 2 o 3 años, pero es súper importante que lo hagas. También dentro de la plataforma de e-learning te van a hacer la evaluación de desempeño, te van a hacer la evaluación de capacitación continua. Allí tú puedes guardar todos los certificados de tus entrenamientos que hagas. Y también si tienes como interés de hacer otro tipo de capacitaciones, lo puedes hacer desde allí. Otra plataforma muy importante es la intranet. La intranet a mí me gusta muchísimo porque allí tú puedes tener acceso a todo lo que está pasando dentro del NHS, pero también dentro de tu institución. Están todos los grupos de apoyo, están los beneficios que tienes por ser empleado, por ejemplo, si tienes hijos, si necesitas comprar un carro a través del leasing, es una de las opciones que tiene el NHS, poder hacer comprar el carro a través del leasing, carros eléctricos porque reducen muchísimo los taxes. Está también NHS Blue Light Card, que da descuentos para las personas que están trabajando dentro del NHS. Ser empleado del NHS trae muchísimos beneficios. Por ejemplo, hay muchos pubs, restaurantes, tiendas. Yo compro zapatos, por ejemplo, en Clarks y con la tarjeta del NHS me hacen descuento. También en ropa, ¿sí? Es muy importante. Si a ti no te da pena pedir descuentos en las tiendas, yo siempre lo que hago es preguntar, ¿do you have NHS discounts? Y me dicen que sí. Y tú muestras eso, la Blue Card, o muestras tu carnet del NHS y allí te van a dar el descuento que tengas por ser empleado. También en el transporte público, hay ahorita una campaña muy grande para que las personas tomen transporte público y a través del NHS también te dan descuento. Entonces siempre ten eso a la mano. Todas esas noticias tú las vas a tener en la intranet. Te recomiendo siempre que las leas. Tú vas a recibir un correo electrónico que está a tu nombre, el NHS email, te lo van a dar a ti con tu nombre. Yo también aquí recomiendo que nosotros a veces tenemos nombres muy largos. Cuando tú estás en el momento de la contratación inicial, como que digas qué nombre quieres utilizar. Yo, por ejemplo, en mi nombre tengo solamente Leslie Vázquez, Leslie.Vázquez, no tengo todo mi nombre completo, pero sí veo que otras personas tienen su nombre completo y hace la comunicación un poco más difícil. Entonces, es un consejo que yo te doy cuando tú estés trabajando directamente con el NHS. Pero sí, toda la comunicación, todas las noticias que está pasando en la intranet te va a llegar a tu correo electrónico para que lo leas y te informes y te enteres. Capacitaciones, eventos también los promocionan a través de la intranet, nuevos cargos si tú quieres, por ejemplo, cambiar de rol, ascender, el tema, el apprenticeship, que muchísimas personas me han preguntado, del cual voy a hablar un poco al final de este módulo. También tú lo puedes encontrar en la intranet. Entonces, es una muy buena herramienta de comunicaciones para que tú estés informado de lo que está pasando dentro del hospital. La jornada de vacunación, allí también la vas a encontrar. Allí explican cuándo está la jornada de vacunación para las vacunas contra el flu, la influenza.
que es completamente gratis para los empleados del NHS. Entonces, súper clave leer la intranet. Y otra plataforma que se utiliza muchísimo es Teams para cuando hay reuniones virtuales, para cuando hay capacitaciones. Aplica también para las personas que tienen trabajos desde casa. Hay muchas personas del área administrativa que tienen trabajos híbridos, donde van 2 días a la semana al hospital y 3 días desde casa. En fin, todo se hace a través de Teams, y Teams tiene pues el Office 365, el Office 365, y está Copilot, que para las personas que están familiarizadas con las herramientas de inteligencia artificial, Copilot es la que se utiliza dentro del NHS, y allí ustedes pueden utilizarlo eso para que les ayude a mejorar la escritura, a manejar sus turnos, a comunicarse en los correos electrónicos. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo estaba vinculada inicialmente y no había ChatGPT, me tomaba casi 2, 3 horas escribir un correo electrónico a los médicos con los que yo trabajaba, porque claro, corregirlo, que sonara bien, y ellos no lo leían porque no tenían tiempo. Pero hoy en día con ChatGPT es mucho más fácil. Dentro del NHS se hace con Copilot, entonces les recomiendo que utilicen Copilot. Nuevamente en la intranet están todas las capacitaciones de cómo utilizar las herramientas. Seguramente ya están ustedes vinculados, ustedes tienen unos deberes, por ejemplo, uno de ellos es Duty of Care, Information Governance. Hay mucha capacitación que ustedes tienen que hacer antes de empezar a utilizar herramientas, por ejemplo, como Copilot. Yo tengo un video en mi canal de YouTube en inglés, aquí asumo que ustedes ya saben inglés. Allí les explico un poco sobre Digital Safety, que es uno de los temas que me apasiona a mí, para que tengan en cuenta antes de utilizar herramientas de inteligencia artificial. Pero eso para que ustedes se familiaricen un poco con las plataformas que hay una vez ustedes ya están vinculados con el sistema. Es muy importante y muy clave que ustedes sepan que aunque están trabajando en un entorno británico, es un entorno del NHS, es un entorno multicultural, me faltó la L, es un entorno multicultural, y es entrar en un entorno donde la cultura no es solo bienvenida, sino que también es vista como un aporte real al equipo y al cuidado del paciente, porque claramente estamos trabajando con personas de todo el mundo, pero también estamos cuidando a personas de todo el mundo. El NHS es uno de los sistemas más multiculturales del planeta, creo yo. Más de un tercio de su fuerza laboral nació fuera del Reino Unido, y en algunas áreas como la medicina, la enfermería y el cuidado social, la diversidad es muchísimo más grande. Ustedes van a trabajar con enfermeros, con médicos de Filipinas, de la India, de Nepal, de Europa, Europa del Este, Rumania, Polonia. El África también tenemos muchísimo personal clínico del África, entonces la diversidad es grandísima. Y esto significa que todos los equipos profesionales vienen de continentes, como les acabo de mencionar. Asia también está, y también está Latinoamérica, claramente. No es tan grande, pero está Latinoamérica. Hay una red muy buena que estamos creando. Bueno, la crearon 4 chicas grandiosas. Está en LinkedIn. Los invito, si ustedes ya hacen parte del NHS, los invito para que la sigan. Se llama Latin Americans in Healthcare UK. Están en LinkedIn y allí van a poder conectar con otros latinos trabajando dentro del sistema de salud británico. Una cultura donde los acentos, los idiomas, las diferentes formas de comunicarse son parte del día a día. Y aquí, cuando les estaba hablando en el primer módulo del acento, en la pronunciación, ustedes no tienen que sonar británicos. Es importante que manejen la pronunciación, porque cuando están trabajando dentro del NHS van a trabajar con personas de todo el mundo con diferentes acentos, y tienen que ustedes familiarizar el oído para entender todos esos diferentes acentos. A mí aún me cuesta trabajo entender a las personas que hablan de Sudáfrica, y me cuesta mucho trabajo entender a los escoceses, pero sigo trabajando para que mi oído se familiarice con esa clase de acentos. Los pacientes también son igualmente diversos. Eso es lo que hace que el NHS valore muchísimo la empatía, el respeto, la sensibilidad cultural que nosotros como Fuerza Latina traemos. Siempre se distingue un poco de dónde son las personas que trabajan por la calidad de cuidado que le brindamos a los pacientes. Sin embargo, es importante que sepan cómo ser firme pero polite, porque como les digo, aunque es un sistema multicultural,
es un entorno británico y los británicos son muy corteses, entonces es importante que ustedes aprendan a dar feedback, cómo evitar los malos entendidos culturales, cómo entender el humor británico y las indirectas, qué hacer ustedes si sufren de discriminación y bullying, y toda esta información ustedes la van a encontrar en la intranet, por eso es muy importante que ustedes estén como al tanto de lo que está sucediendo y los grupos de apoyo que hay allí. En este módulo aprenderán cómo funcionan los apprenticeships dentro del NHS, una de las rutas más accesibles y valiosas para crecer profesionalmente mientras trabajan y estudian al mismo tiempo. Entonces, un apprenticeship en el NHS es una formación en la que trabajan en un rol mientras estudian para obtener una cualificación profesional. Lo grandioso es que el NHS cubre el costo de la formación y ustedes van a recibir su salario mientras ustedes crecen profesionalmente. Los requisitos básicos para aplicar es ser empleado del NHS, por eso es muy importante ya estar adentro, no importa en qué tipo de contrato. Generalmente lo mínimo que se necesita para hacer es tener un contrato de 30 horas dentro del hospital. Ustedes también deben tener una antigüedad mínima que generalmente es dentro de 3 y 6 meses dentro del NHS o dentro del Trust, y esto es para que el jefe que les vaya a aprobar a ustedes el apprenticeship les diga, ok, sí, lo pueden empezar. Otro de los requisitos súper importantes es tener el Functional Skills. Los Functional Skills son certificados obligatorios que demuestran que ustedes tienen el nivel básico de inglés y matemáticas para estudiar a nivel técnico o universitario. Y los niveles son el nivel 1, que es el básico, y el nivel 2, que es el equivalente al GCSE. Hay hospitales que también los pueden ofrecer completamente gratis. Ustedes tienen que validar nuevamente en la intranet. Si ustedes no los tienen, pues hay muchos programas de apprenticeship donde ustedes pueden hacerlo al mismo tiempo de la carrera. Sin embargo, pienso yo que es demasiado. Entonces yo lo haría por separado, que fue mi caso. Yo hice primero English and Maths y después empecé a hacer el apprenticeship. Dentro del apprenticeship, ustedes están viendo aquí en mi pantalla diferentes rutas. Estas son todas rutas clínicas, pero también hay para cargos administrativos en Business Administration, en HR, en Finance, también están en los cargos de tecnología como en Digital, Data, IT, hay también para los Allied Healthcare Professionals, que están los de Psychology, Physiotherapy, y en las personas que están en cargos de leadership y de management, que son ya level 7, ustedes también van a encontrar diferentes rutas de apprenticeship. Tienen que verificar en la intranet el que esté vigente dependiendo del sitio donde ustedes estén trabajando. Otro de los requisitos muy importantes para poder aplicar a un apprenticeship es que ustedes tienen que llevar viviendo en Inglaterra más de 3 años. No importa si tienen permiso, nacionalidad británica, pero sí tienen que llevar en Inglaterra más de 3 años para poder aplicar al apprenticeship. El tiempo de duración es dependiendo del nivel, generalmente entre un año y 4 años, y depende también del tipo de apprenticeship que se esté haciendo. Los cargos clínicos suelen ser más largos, los administrativos son un poco más cortos. Los beneficios que tienen para ustedes hacer un apprenticeship es que la formación es completamente gratis, el NHS paga por toda la formación. Ustedes pueden obtener una calificación profesional británica mientras están trabajando. Van a mejorar las oportunidades de ascenso, van a tener la flexibilidad de estudiar mientras ustedes cumplen los turnos y claramente van a aumentar la empleabilidad dentro y también fuera del NHS. El compromiso es que ustedes van a necesitar estudiar y trabajar al mismo tiempo, aunque el hospital les va a dar a ustedes un protected time, ustedes igual van a tener que tener tiempo de estudiar porque van a hacerlo en un segundo idioma y eso requiere un poco más de tiempo. Deben tener ustedes el apoyo de su jefe para que ustedes puedan hacer sus placements, su clinical practice. Y estos programas pueden ser largos, pero también tienen que ustedes hablar con su jefe si están dispuestos a darles al tiempo para que puedan ir a hacer otro tipo de spoke placement, se llama, dentro de sus turnos de trabajo. Para que ustedes puedan aplicar, lo que tienen que hacer es revisar la intranet, estar pendientes de las fechas. Generalmente empiezan las aplicaciones en junio o en septiembre, pero esto dependiendo de cada hospital. Tienen que tener los documentos listos, el Functional Skills es súper clave, la aprobación de su jefe y completar el formulario de interés que tenga el
el equipo de Learning and Development dentro del hospital. Les digo, hay muchos videos en mi canal de YouTube que hablan sobre el apprenticeship. También les invito a que escuchen mi podcast donde estoy compartiendo todo mi proceso personal. Ustedes saben, yo estoy haciendo uno en enfermería y allí les cuento todo. Esto lo estoy haciendo en inglés porque en este momento ya es muy importante tener el idioma, aunque no hay que presentar examen OET o IELTS, sí es importante saber inglés para poder hacer el apprenticeship dentro del sistema. Antes de cerrar este último módulo, quiero que sepan que si ustedes tienen alguna duda, todo lo pueden encontrar en la intranet, están los grupos de apoyo de inclusión y de diversidad. Aunque no hay personas que hablen su idioma, ustedes sí pueden encontrar otras personas que están atravesando por el mismo proceso y pueden ayudarlos. A mí me parece que el networking es muy importante y les va a ayudar para que ustedes no desistan de trabajar en este empleador en algún momento si están cansados o quieren renunciar. Busquen los grupos de apoyo y las rutas de flexibilidad porque dentro del NHS hay muchos programas donde se ofrece el Flexible Working que más adelante les vamos a hablar en otro video. Si llegaron hasta aquí, los felicito. Realmente están trabajando con un empleador espectacular. Hay muchas oportunidades de crecimiento, de generar ingresos, de conocer personas de todo el mundo, de atender a personas de todo el mundo y de aprender cómo el NHS ha logrado ofrecer sus servicios completamente gratis, pero también servicios de calidad. Sé que hay muchas emociones encontradas cuando utilizamos el sistema como pacientes, pero quiero decirles que lo que yo he visto, las personas que se han salvado y que tienen un estilo de vida y una calidad de vida gracias al NHS es muy grande y es muy rico poder aprender eso dentro de este empleador. No se pierdan el siguiente video porque les vamos a contar con Laura cómo aplicar a ese Flexible Working cuando ustedes ya están vinculados dentro del NHS. El Flexible Working es una oportunidad excelente para generar más ingresos, si es lo que ustedes están haciendo, para de pronto tener un poquitico más de flexibilidad si tienen familias, si tienen otro trabajo o están como intentando buscar un balance entre su vida y su trabajo. Entonces quédense hasta el final. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.